La leyenda del ejército invencible ya se acabó. Trump reconoce la fuerza de los hombres de Irán, y la razón no es política, sino una catástrofe militar que ocurrió ayer y que Washington ocultó, pero la realidad la reveló, y hoy marcó un nuevo punto de inflexión en esta guerra. Así que las próximas horas podrían ser las últimas antes de la gran explosión, o una destrucción total de toda la región, o que Estados Unidos se arrodille y reconozca la nueva realidad, una realidad que hoy realmente confirma que Irán se ha convertido en la primera superpotencia en el Medio Oriente. ¿Cómo es eso? Eso es lo que vamos a revelar hoy. Quédense con nosotros. Y estimados espectadores, la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes, y bienvenidos hoy a este nuevo encuentro, si Dios quiere, de la serie de episodios de opinión que siempre dedicamos a repasar los últimos desarrollos de esta guerra que vive la región del Medio Oriente entre Irán y la coalición de Epstein. Y la novedad de hoy, con la que comenzamos este episodio, es esta nueva declaración que hizo esta mañana el presidente estadounidense Trump, quien admitió que Irán tiene hombres fuertes. Y admitió que no cree que haya alguien que tenga fuerzas como las que tiene Irán en toda la región. Así que estamos hablando de un reconocimiento. Cabe señalar que aún no ha probado las fuerzas terrestres. Todavía no ha probado el alcance de las capacidades de Irán en las batallas terrestres. Es decir, este reconocimiento es solo un reconocimiento parcial de una pequeña parte de las capacidades que posee Irán. ¿Y por qué surge esta nueva declaración? Viene después de la fuerte bofetada que Estados Unidos recibió ayer, una bofetada tan fuerte que hizo que el presidente estadounidense, Trump, perdiera el control de sí mismo. Publicó un tuit en las redes sociales, un tuit algo extraño, porque en él dice claramente: «Malditos locos, abran ese maldito estrecho o vivirán en el infierno». Después de que Trump decía que el estrecho de Hormuz no le importaba, que no importaba nada de ahí y que Estados Unidos no lo necesitaba para nada, esta vez Trump salió a decir en este tuit completamente diferente, de manera histérica, o sea, algo extraña: «Abran ese estrecho o verán el infierno». Y aquí, como les expliqué en episodios anteriores, hoy 6 de abril, este día es el último día del plazo que Trump le dio a Irán para aceptar firmar un acuerdo para detener la guerra. Por lo tanto, mañana martes será un día decisivo, porque veremos qué puede hacer Trump y cómo responderá Irán en ese momento. Porque Trump dijo que este martes será el día en que se destruirán las plantas de energía y los puentes en Irán, y más allá de eso, dijo que en un solo día se destruirá todo, las plantas de energía iraníes, los puentes y cosas así. Pero el problema para Trump es que Irán no es un país débil, no es un país derrotado ni nada por el estilo. Irán dijo que este infierno con el que Trump amenaza hoy a Irán será un infierno para toda la región en su totalidad. Es decir, que destruir la infraestructura energética o la infraestructura iraní en general hará que Irán también destruya todas las instalaciones energéticas y la infraestructura en toda la región. En Israel y en todos los países del Golfo como Emiratos, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita y así sucesivamente. Hoy queda claro realmente cómo Trump realmente ha perdido completamente la razón. Es decir, ahora está seguro de tres cosas. Primero, se ha asegurado de que es imposible abrir el estrecho de Hormuz, es decir, por la fuerza militar definitivamente no se puede. Ahora quiere un acuerdo para abrir ese estrecho. En segundo lugar, después de esta catástrofe, la catástrofe que le ocurrió a sus fuerzas ayer, hablaremos de eso hoy en detalle. Y en tercer lugar, Irán también rechazó totalmente cualquier negociación o cualquier acuerdo para detener la guerra sin cumplir las condiciones que anunció, y también hablaremos de eso hoy. Es decir, hay una derrota estratégica aplastante que está sufriendo Estados Unidos por culpa de Trump, quien se ha convertido en un títere en manos de Netanyahu. Lo dije en el episodio anterior y lo he dicho en varios episodios. Irán, después de esta guerra, será otro Irán.
Trump intentó hacer a Estados Unidos grande otra vez, pero lo que vemos hoy en realidad es que ha hecho a Irán grande otra vez. Trump, al involucrarse en esta guerra, le dio todas las oportunidades a Irán para volverse grande en la región. Hoy, cuando hablamos del estrecho de Hormuz, Irán controla el estrecho actualmente. Impide que los barcos pasen, pero permite el paso de barcos de países amigos. Pero después de pagar las tarifas, Irán dice que el dinero que obtiene de este estrecho es una compensación por esa guerra. Estas tarifas están establecidas, ya hablamos de ellas en el episodio anterior. $1 por cada barril de petróleo que transportan estos barcos. Y los datos dicen que antes de la guerra el estrecho veía pasar casi 150 buques cisterna al día. De esos 150, algunos transportaban petróleo, gas, productos importados y demás. Si hablamos solo del petróleo, cada buque cisterna transporta entre 500.000 y 4 millones de barriles de petróleo. Así que si solo hacemos el cálculo, eso significa que, en promedio, cada barco pagará $2 millones en tarifas a Irán. Así serían entonces los ingresos iraníes. Eso significa que el estrecho de Hormuz genera alrededor de $300 millones al día, $9.000 millones al mes, más de $100.000 millones al año. Imagínense conmigo. Por supuesto, aquí los países del Golfo tendrán que aceptar esto como un hecho consumado y lo aceptarán, pero solo de manera temporal. ¿Por qué temporal? Es decir, hasta que se construyan oleoductos que transporten el petróleo desde Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos hacia el Mar Rojo a través del territorio saudita, para que puedan empezar a exportar el petróleo desde ahí a través de los puertos que dan al Mar Rojo. De esa manera ya no necesitarán esos barcos que pasan por el estrecho de Hormuz. Proyectos como estos requieren mucho tiempo, al menos. Estamos hablando de 5 años, y esos 5 años son exactamente el tiempo que Irán necesita para aprovecharlos y obtener ingresos que superan los $500.000 millones. Es una cifra enorme para un país como Irán, que sufre financieramente y enfrenta sanciones, entre otras cosas. Esto hará que Irán se recupere financieramente. Esto también permitirá que Irán aproveche para desarrollar aún más sus capacidades económicas y militares, así como su industria militar. Es decir, Irán se convertirá en una potencia en la región. La verdad es que Irán ahora está en una zona de confort, está muy cómoda hoy en día. ¿Por qué? Porque ahora ha salido victoriosa estratégicamente, es decir, todo está a su favor para convertirse en una gran potencia en la región hoy en día. Es el mayor cambio que ha experimentado, o tal vez que la región haya conocido. Es decir, después de esta guerra, el estrecho de Hormuz ya no es en absoluto un paso marítimo internacional. Querían provocar un cambio en el régimen iraní, es decir, que este régimen colapsara, cambiara o se rindiera y se sometiera a la influencia estadounidense. Pero ese cambio terminó siendo a favor de Irán. El estrecho de Hormuz queda bajo la soberanía e influencia de Irán, y por lo tanto la seguridad en la región en general estará bajo la protección de Irán en lugar de Estados Unidos. La ecuación hoy ha cambiado, y sigue cambiando por completo, y esto sin olvidar también que el petrodólar que dominó al mundo, dominó especialmente esta región durante muchísimas décadas. Está claro que terminará a manos de Irán, porque después del final de esta guerra los pagos se harán en yuanes chinos, en la moneda local iraní o por otros medios. Esto significa, por un lado y por otro también, que hoy debemos hablar de esta acción heroica que realizaron las fuerzas iraníes ayer. Esta derrota, esta farsa catastrófica que sufrió el ejército estadounidense ayer a manos de las fuerzas iraníes cuando fue repelido, quizás podríamos decir que era la última oportunidad que tenía Trump. Ocurrió una victoria simbólica, es decir, una victoria que se anuncia para detener la guerra y así salvar la imagen de Estados Unidos, es decir, el ejército estadounidense. Ayer enviaron a varias fuerzas de comando al sur de la región de Isfahán en Irán. Fuerzas de comando que iban a bordo de 2 aviones de transporte militar, tal vez en un solo avión, y estaban bajo protección aérea, posiblemente cazas, helicópteros, drones y demás. Hasta el punto de que el propio presidente estadounidense sepa lo grande que fue esta operación.
El presidente estadounidense, Trump, estaba siguiendo esta operación directamente desde la sala de mando militar en Estados Unidos. Drones transmitían en video en vivo todo lo que estaba sucediendo. El verdadero objetivo que lograron, Estados Unidos no lo anunció y nunca lo anunciará. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo de esta operación? Era robar el uranio iraní, porque la inteligencia israelí y estadounidense tenía información que confirmaba que el 50% del uranio iraní estaba enriquecido al 60%, una proporción muy alta. Estaba almacenado en túneles al sur de Isfahán, al sur de la zona de Isfahán. Así que las fuerzas de comando estadounidenses iban a realizar un desembarco aéreo en esta zona, irrumpir en estos túneles, robar ese uranio y sacarlo en estos aviones. Y después de eso, Estados Unidos había organizado todo para asegurar el éxito de esta operación. Entre esas cosas, encontraron en la zona un aeropuerto abandonado que no estaba en uso, así que decidieron usar esa pista, una pista especial para aviones en un aeropuerto abandonado en esta zona al sur de Isfahán, para que estos grandes aviones pudieran aterrizar y transportar a las fuerzas y el uranio desde ahí. Está claro que el primer avión estaba destinado a transportar a las fuerzas y el uranio iraní, y tal vez incluso el equipo militar necesario para esta operación, mientras que el segundo avión estaba destinado a suministrar el combustible necesario a los aviones, helicópteros y demás. Para que esta operación pueda continuar, debido por supuesto a la distancia, lo importante es que lo que sucedió fue que las fuerzas iraníes detectaron estos aviones y los derribaron de dos maneras. Nadie sabe cómo lo hicieron, y también derribaron 2 helicópteros. Tal vez querían rescatar a alguien de esos aviones, ¿o qué? Nadie sabe, lo importante es que estos aviones fueron derribados. Eso significa que Irán tiene el control sobre ellos, es decir, Irán tiene el control sobre las tecnologías utilizadas en estos aviones, como radares, tecnologías de sigilo, tecnologías de comunicación vía satélite y cosas así. Y por lo tanto, acceder a estos secretos militares, que por supuesto se sabe que Irán, cuando obtiene ciertos secretos militares, fabrica algo similar. Por eso, el ejército estadounidense destruyó estos aviones con misiles y los quemó por completo, incluso con las tripulaciones dentro, es decir, incluso con los pilotos de estos aviones. Lo curioso es que después del fracaso de esta operación, Estados Unidos nunca admitió el verdadero objetivo de la operación. Admitieron la pérdida de estos aviones porque hay fotos, hay pruebas, pero ¿qué dijeron? Dijeron que la operación tenía como objetivo rescatar al segundo piloto que había caído con el avión F-15 anteayer, y dijeron que la operación fue exitosa, es decir, que rescataron a ese piloto. Así que nos encontramos, es decir, ante dos relatos. Hay una versión estadounidense que dice eso, y hay una versión iraní diferente, pero hay indicios militares que quizás confirmen la veracidad de la versión iraní, porque confirman que la operación nunca tuvo como objetivo rescatar al piloto. Porque, primero, esta operación fue en una zona muy alejada del área donde cayó el avión F-15. El piloto estaba a más de 200 kilómetros de distancia de esa zona, o sea, muy lejos. Luego, en segundo lugar, vemos que en la operación de rescate del primer piloto, Estados Unidos no utilizó nada de eso. O sea, este enorme despliegue de fuerzas y equipos, 2 aviones C-130, muchos helicópteros, cazas, drones y todo eso, además de la transmisión en vivo de la operación al centro de mando en Estados Unidos para que Trump pudiera verla. Eso no ocurrió en absoluto. ¿Por qué ahora sí? ¿Eso significa que también estamos hablando de las fuerzas de comando? Entonces, ¿por qué en esta operación se usaron todos estos métodos, todas estas fuerzas y estas capacidades? Lo cierto es que la operación fue diferente, fue más grande que eso. En realidad, Trump quería robar esa cantidad de uranio. ¿Para qué? ¿Para hacer propaganda con ella? ¿Propaganda? La victoria ficticia significa que quería decir que el ejército estadounidense realizó una gran operación técnica, una operación grandiosa, y que usaron un arma nueva, como la que usaron en la operación en Venezuela, y otras cosas así, y que ahora Irán se ha quedado sin uranio altamente enriquecido, por lo tanto ya no puede fabricar misiles nucleares.
Y así se logra el objetivo de la guerra, y hasta que termine esta operación militar, es decir, hasta que termine esta guerra, entonces sale, tal vez podríamos decir, con una victoria ficticia, es decir, con la cabeza en alto de esta operación militar. Pero la realidad fue otra, y Trump no la esperaba. Tal vez significa que Irán frustró este plan, atrajo a estas fuerzas a esta emboscada, y Estados Unidos perdió allí, podríamos decir, más de $1.000 millones en equipo militar. Así que esto fue un escándalo, y fue una verdadera farsa, que confirma que Irán es, digamos, un nuevo cementerio para los invasores. Por eso digo que Irán, después de que termine esta guerra, debe producir películas cinematográficas sobre esta operación, y sobre otras operaciones también, películas similares a las de Hollywood y más. E Irán es pionera en este campo, y como resultado de este rotundo fracaso, ¿qué pasó? Trump salió directamente con ese tuit del que hablamos, y presentó una nueva propuesta para detener la guerra, que claramente, como les voy a explicar, será una propuesta de rendición de Estados Unidos, nada más. Es una propuesta que consta de 2 fases. Habla de una primera fase que comienza ahora y una segunda fase que empieza después de 45 días. Es decir, ahora hay una tregua y luego, durante esos 45 días, se negocia cómo redactar un acuerdo, detener la guerra y demás. Pero claro, Irán no puede aceptar esto, porque en realidad esto podría ser una trampa para Irán. 45 días es un periodo muy largo. Será suficiente para que la coalición de Epstein reorganice sus cartas de nuevo, enviando los radares otra vez. Otros sistemas de defensa aérea, la zona que Irán destruyó. Enviar misiles, una cantidad suficiente de misiles defensivos que ahora están empezando a agotarse. O sea, de estos países de la coalición de Epstein también significa crear infiltraciones de inteligencia interna y luego realizar otro ataque. O sea, es algo dudoso. Hay declaraciones de los involucrados. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán lo dijo claramente. Dijo que Irán rechaza cualquier alto al fuego temporal, porque la coalición de Epstein, fortalecería sus capacidades en ese momento para cometer nuevos crímenes. Así lo dijo, ¿verdad? E Irán siempre dice, o sea, que no habrá fin de la guerra salvo que se acepten las condiciones iraníes. Pero lo extraño de esta nueva propuesta y lo que presentó Pakistán como mediador hoy es que hablan de un acuerdo que debe alcanzarse hoy antes que mañana. Dicen que se debe lograr un acuerdo preliminar que se firmará hoy electrónicamente a través de Pakistán. Es decir, tal vez será el último plan de Trump para detener esta guerra mediante la retirada. En lugar de una retirada, o sea, una retirada militar unilateral, él quiere retirarse de la guerra a través de un acuerdo, y después se firmará el acuerdo final, que incluye levantar las sanciones contra Irán, a cambio de un compromiso de no buscar adquirir armas nucleares, y así sucesivamente. Pero la agencia de noticias Reuters, citando a un funcionario iraní, dijo que Irán no abrirá el estrecho de Hormuz con un acuerdo temporal, es decir, de ninguna manera. Es decir, la guerra podría detenerse ahora, pero la apertura del estrecho será después del acuerdo final, y será según las condiciones iraníes, y será de acuerdo con la nueva realidad que Irán impone en la región. Incluso el sitio estadounidense Axios dijo casi lo mismo. Dijo que Irán, hasta hoy, sigue rechazando todas las propuestas actuales. Así que lo único claro ahora es que Irán realmente está imponiendo una nueva realidad. Y Trump, después de fracasar en lograr cualquier victoria, aunque sea imaginaria, ahora en realidad no le queda más que cumplir con las condiciones iraníes. Estas condiciones fueron establecidas por Irán en 10 puntos. El fin inmediato y permanente de esta guerra en todos los frentes, incluyendo Líbano e incluyendo la Franja de Gaza. O sea, pongan mucha atención. También hay una condición que habla sobre un estrecho, es lo que mencionamos en episodios anteriores. Esto significa que es claro para todos. Hay una condición en la que se exige levantar las sanciones económicas, hay otra condición en la que Irán pide que Estados Unidos reconozca el derecho de Irán a enriquecer uranio para uso pacífico. También hay una condición en la que Irán exige que la coalición de Epstein pague indemnizaciones por las pérdidas que Irán sufrió en esta guerra. Y con todas estas condiciones presentadas, ¿qué sucede hoy?
Irán sigue atacando las bases de la coalición de Epstein en todas partes, incluso hoy en día, estimados espectadores. El portaaviones estadounidense USS Trípoli fue atacado por Irán con misiles antibuque, después de intentar acercarse a la zona. Esto lo obligó a regresar de nuevo a las profundidades del Océano Índico, es decir, ni siquiera puede acercarse a la zona, al mar de Omán, ni a ningún otro lugar. Ahora veremos cómo serán las próximas horas, quién cederá en sus condiciones. ¿Realmente habrá un alto al fuego o no? ¿O habrá una nueva escalada muy peligrosa que presenciará la región? Eso significaría que toda la región se verá envuelta completamente. Ya veremos. No olviden suscribirse y dar like al video, y que la paz, la misericordia y las bendiciones de Alá sean con ustedes. Hasta luego.